Paz y bien, ¿sabes algo sobre la teología latinoamericana? ¿En qué contexto surgió? ¿En qué década surgió? ¿Cuál es su método? ¿Cuáles son sus principales características o cuáles son sus principales retos en la actualidad? Te invito a que lo descubras aquí en Reflexionando Nuestra Fe. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la teología es el estudio y la reflexión de y sobre la fe. De aquí que nosotros podamos encontrar lo que podemos llamar diferentes teologías o diferentes formas de hacer teología. Una de ellas es la que nace desde el contexto latinoamericano y por eso se ha designado como teología latinoamericana o más ampliamente como teología de la liberación, donde ya no solamente abarca Latinoamérica, sino que ya se ha extendido a otras partes del mundo. Pero para conocer las características principales de esta teología latinoamericana es necesario que nos detengamos como primer momento en el surgimiento y en el contexto sociohistórico en el que se encuentra el nacimiento de esta teología latinoamericana. Hablar de la teología latinoamericana no siempre es sencillo, puesto que teólogos como Walter Casper han dicho que no solamente existe la teología de la liberación, sino las teologías de la liberación, hablando en un sentido plural. Podemos advertir tres corrientes de teología de la liberación o teología latinoamericana. Primero está la teología eclesialmente reconocida, la cual nosotros podemos encontrar en el documento de Medellín, en el de Puebla o incluso en el de Evangelii Nunciandi. Está una segunda rama que es la sostenida por teólogos y cristianos que van más en una línea militante y que abogan por un movimiento cristiano socialista. También están los teólogos que tienen un cimiento cristiano eclesial y desde ellos es que se reflexiona la teología latinoamericana. Entre estos teólogos podemos rescatar a Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, algunos precursores de esta teología. La teología latinoamericana hay que situarla en un marco amplio después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1939 a 1945. Después de esta guerra es que va a avanzar el sistema capitalista, pero ahora bajo el nombre de neocapitalismo. El contexto cultural del nacimiento de la teología latinoamericana hay que situarla en la modernidad, en este contraste entre esta etapa histórica y el medioevo, cuando ahora se busca un diálogo entre la fe y la razón, y de aquí que se empiece a ocupar el método inductivo dentro de la misma teología. Lo que se buscaba en la modernidad era que la fe fuera inteligible para los hombres de este contexto nuevo. En el fondo lo que se buscaba era encontrarle un sentido a las verdades de fe. Dentro del contexto económico hay que tener en cuenta la llamada teoría de la dependencia, que sostenía que la pobreza que marcaba o que originaba el capitalismo no era una situación previa a un desarrollo mejor, sino que más bien se trataba de una dependencia de los países más pobres respecto a los países más ricos. Es dentro de esta teoría de la dependencia donde va a surgir el término liberación, pero aquí cabe decir en un sentido social, político y económico. Esta teoría hay que situarla en los años 60. En cuanto al contexto eclesial, hay que recordar la genialidad profética de Juan 23 de anunciar el Concilio Vaticano II. Lo que buscaba este papa era abrir las puertas de la iglesia para que entrara aire nuevo y así se renovara toda la iglesia entera. El Concilio Vaticano II duró 3 años, fue de 1962 a 1965. Los obispos latinoamericanos que habían ido a Roma para este concilio, al regresar de se percataron de que el concilio tenía que ser reinterpretado, pero ahora desde la realidad latinoamericana. Y esta realidad tenía que ver
con la teoría de la dependencia. Será así como las conferencias del CELAM, organizadas en Medellín en 1968 y después en Puebla en 1979, donde se vea la Carta de Ciudadanía de la Teología Latinoamericana. Juntando este contexto eclesial con el contexto económico, hay que decir que la teología latinoamericana va a retomar el concepto de liberación, pero ahora no tomado en un contexto económico, social y político, sino desde la fe y una liberación integral querida por Dios para todos los seres humanos, especialmente para los pobres. Si quieres saber más sobre la teología latinoamericana, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue notificación cuando se suba el nuevo video. Paz y bien.